Hola, 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 muy buenos días. Gracias por seguirnos. Buenas tardes, dependiendo del momento en que esté viendo este programa debatible por diario, 24 horas, por todas nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos dejes un comentario, nos compartas también en tus redes sociales para que tenga más interacción este material. Saludo con muchísimo gusto al padre Filiberto Velázquez, el famoso padre Fili de la diócesis de Guerrero. Es así, padre, ¿cómo está? Bienvenido a 24 horas a debatible. Muy buenos días a todos, 24 horas, quienes están detrás del programa y también a todo el público que nos pues va a escuchar, nos va a ver. Pues estamos bien aquí queriendo un poco compartir cuál es la situación de lo que está aconteciendo Así pues es. Chiapas en Guerrero en el país. También está Felipe Monroy, él es analista político, experto en temas religiosos y además es director del portal 724 Noticias. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a la mesa de debatible. Hombre, un placer, Emanuel, amigos de Diario 24 Horas. Aquí estamos al servicio. Bueno, pues en las últimas semanas ha escalado la violencia, nos ha conmocionado. Ahora se abre otro frente distinto con el asesinato del padre Marcelo Pérez ahí en Chiapas, en esta comunidad de San Andrés Larráinzar, pues fue ejecutado como una víctima más de todo lo que está padeciendo el país con la violencia, padre. Sí, pues una situación que pone en evidencia lo que pues viene padeciendo la sociedad mexicana. Sabemos que somos un país mayormente católico y pues eso implica que al final los pastores, los líderes de la iglesia, pues tengan que estar en medio de este fuego cruzado, que de una manera la feligresía es eh, pues la que sufre diariamente esta situación y pues que ahora, ¿verdad? Cuando uno se pone en medio, ¿verdad? De las balas, en medio del conflicto, para tratar de que las personas, especialmente los más desprotegidos, eh, pues termina uno siendo blanco de ataque y pues es lo que sucedió con pues el padre, ¿verdad? Lo que sucedió con nuestro compañero, un gran defensor que estaba en medio de ese conflicto tratando de salvar vidas, tratando de pacificar pues la realidad que se vive en el estado de Chiapas. Estamos cumpliendo un mes aproximado de esta nueva administración, y vemos, bueno, pues que el paradigma tiene muchas aristas, ¿no? Lo que sucedió en su estado, padre, en Guerrero, donde, bueno, pues lamentablemente decapitan al alcalde de Chilpancingo. Vemos lo que está pasando en Sinaloa, una cruenta guerra que parece que apenas estamos viendo qué va a suceder, no tiene fin. En Guanajuato, ayer hay autos explosivos de muy corto alcance, pero finalmente mediáticamente es un mensaje importante. Y luego lo del padre, Felipe Monroy. México es el país más complicado para ejercer el periodismo, según se ha dicho en la narrativa en los últimos años. Ahora también va a ser el país más complicado para ejercer el sacerdocio. Bueno, hay que ponerlo, por supuesto, en proporción. Sin duda alguna es quizá el país en donde el sacerdocio es una actividad de frontera, de alto riesgo, sin ser un lugar en donde, digamos, la cristiandad o el catolicismo no sea una minoría perseguida ya formalmente. Es decir, en el mundo hay países en donde, en efecto, la cristiandad, los cristianos católicos son formalmente excluidos de las diferentes dinámicas sociales. Incluso hay leyes que los ponen en segundos o en segunda cualidad ciudadana. Y bueno, México no es uno de estos estados y sin embargo, pues el número de asesinatos de miembros del clero, y no solamente miembros del clero, es decir, ministros de culto, sino también algunos agentes de pastoral, pues ha sido sumamente pues, triste en en los últimos años. Eh, y particularmente en Chiapas, en donde, insisto, no solamente ministros de culto, sino
catequistas, agentes de pastoral, este pueblo fiel que está acompañando diversos procesos es amedrentado, ofendido, agredido, violentado y por supuesto, en últimas instancias, asesinado. Y quisiera nada más reflexionar desde lo que mencionas. En este primer mes de una nueva administración parece que sí hay signos muy visibles de un cambio de estrategia que suponen un nivel quizá de mayor virulencia de la actividad criminal por la respuesta que han dado el ejército y algunas otras fuerzas armadas. Y me refiero en particular a que durante el sexenio de López Obrador comenzó, mentira, el sexenio de Felipe Calderón comenzó esta escalada de violencia en la que también muchos sacerdotes fueron asesinados y se mantuvo en una tendencia creciente. ¿Cuántos, no sé si tengas el dato, Felipe, cuántos padres habían sido? No, no lo tengo a la mano, pero sí son más de 40 sacerdotes asesinados en los últimos, digamos, del sexenio que inicia la famosa guerra contra el narcotráfico hasta este momento. Hasta esta fecha? Pero insisto, no solamente son los ministros de culto, son también los catequistas, seminaristas, en fin, agentes de pastoral que están en el campo y que usualmente no los contamos porque son, digamos, ciudadanos de a pie, por desgracia, que no los visibilizamos, pero sí es un problema. Ahora, lo que ha sucedido, a diferencia de lo que sucedió en el 2020 con el asesinato de los sacerdotes jesuitas allá en Cerocagua, Chihuahua, Javier Campos y Joaquín Mora, ellos estaban en una circunstancia en donde la conformación social ya estaba acostumbrada a este criminal y por una circunstancia de donde una persona pide auxilio en el templo, los sacerdotes tratan de asistir y resultan asesinados. La diferencia es que el padre Marcelo Marcelo. básicamente se mantenía en una frontera de confrontación constante en la denuncia y en el anuncio evangélico, ¿no? Y allí hay una instrucción como muy clara de terminar con su vida. Y él venía amenazado desde hace una década por lo menos. Entonces la diferencia es que las actividades criminales en algún punto pueden ser circunstanciales por la virulencia generalizada y en otros casos son muy marcadamente dirigidas contra ciertos líderes sociales que están tratando de denunciar muchos de los actos delictivos criminales y que también están tratando de configurar una sociedad un poco más pacífica y ordenada. Padre Philly, dentro de esta especie de caos, dentro del caos que estamos viviendo en algunas entidades de México, en algunos estados de la República, pues los padres se han vuelto defensores de los derechos humanos, apoyan ciertas causas, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, las comunidades vulnerables. Cuéntenos un poco qué hacía el padre Marcelo Pérez, quién era, para la gente que está entrando a esta mesa de análisis, entender un poquito quién era el padre Marcelo Pérez. Sí, mira, el padre Marcelo primeramente eh, pertenece a una diócesis eh, que tiene un contexto muy peculiar. La diócesis de San Cristóbal comprende los territorios de San Juan Chamula, por ejemplo, de La Rainza, los territorios, pues digamos, zapatistas, ¿no? Pues tiene San Cristóbal de las Casas, donde está su sede. Entonces, la mayoría de esta diócesis, primero, pues es de origen, los feligreses son la mayoría indígenas y segundo, han estado en constantes conflictos sociales, movimientos sociales, luchas por el territorio. Y en ese contexto donde el propio padre Marcelo nace y crece, él es de los primeros indígenas ordenados por el cardenal Arismendi. El clero usualmente que servía en esta diócesis, pues era un clero foráneo, la mayoría religiosos, pues estaban los jesuitas, los dominicos y un poco, ¿no? Esta tendencia de clero blanco que va y evangeliza a los indígenas. Y viene entonces a hacer un parteaguas estas ordenaciones de un clero local, de un clero indígena, y pues el padre Marcelo fue de los primeros que son ordenados sacerdotes.
y su trabajo pues comienza a ser eh, pues notado, ¿verdad? A ser público porque comienza a ser este líder social que se preocupa por los problemas de los feligreses, ¿no? Desde el alcoholismo, por ejemplo, en sus marchas por la paz, en sus marchas que hacían, en sus procesiones, marchas, porque era un hombre de fe 100%. Ahí voy a hacer un paréntesis más adelante. ¿A qué me refiero con eso? Él era un hombre entonces que se involucraba en los problemas sociales de sus parroquias donde él estuviera. Antes de estar en Guadalupe estuvo en Péntaló. En Péntaló había un conflicto entre pues quienes gobernaban ese municipio, entre los Herrera, ¿verdad? Y entre este grupo autodenominado Machete. Él entra en medio de ese conflicto para tratar de que no haya muertes y de ahí es donde empiezan a agudizarse un poco estas amenazas, pero él también eh, estuvo en otras comunidades anteriormente donde pues fue visibilizando ese tipo de actividades donde pedía, ¿no?, la seguridad, donde exigía el cuidado de la creación, donde ah, eh, pedían el cierre, por ejemplo, de estos lugares de ocio, ¿no? O de cantinas que de una otra manera, pues, agudizaban el alcoholismo propio de la población. Entonces, pues vemos, ¿no? Que empieza a ser un activista dando una interpretación propia de la lectura del Evangelio, que es muy, muy natural de ese lugar, que pues, lo llamamos la teología de la liberación. Ayer, antier, no recuerdo, pues muere también, ¿verdad? El padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, pero de esa línea fue que Chiapas y estas diócesis pues encauzaron mucho su reflexión teológica y claro que el padre Marcelo es resultado de esa, pues de que se permeó en esa teología, en ese tipo de pues antecedentes de Samuel Ruiz, de Raúl Vera y que pues tiene como resultado, ¿verdad? Alguien que se compromete con las causas sin importarle las consecuencias, alguien muy íntegro. eh, Algo de lo que nos hemos dado cuenta que pese a que se le ofrecía, por ejemplo, protección, pues él de una manera no era una cuestión de no aceptarla por, eh, porque no tenía miedo, sino por consecuencia de lo que decía aquí en Metro Felipe, hay muchos catequistas que trabajan con él que también están amenazados. Hay algunos con medidas de protección del mecanismo a defensores y periodistas. Y él decía, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar, eh, pues en este caso, resguardado, en este caso, blindado, mientras mis feligreses, mientras mis catequistas, mientras mi equipo cercano, pues no tiene ese tipo de protección? Entonces, era un hombre íntegro y de convicción, y pues que se fue reconociendo esta labor, pues a nivel internacional, especialmente con la Unión Europea y pues estos países no suecos que de una manera que visibilizaban su trabajo y el problema que existía en estas poblaciones indígenas. Y el paréntesis que quiero poner aquí presente en esta mesa es que a diferencia de otros sacerdotes, pues el más notable, ¿verdad? El caso del padre Solalinde, que pues también una figura, ¿no? Que se vuelve polémica por sus declaraciones, pero que también apoya a la gente y es visiblemente reconocida. A diferencia de él, el padre Marcelo nunca se peleó con la iglesia, nunca se peleó con su obispo, fue un hombre que siempre estuvo, digamos, muy orgulloso de lo que él era Disciplinado, ¿no? y de la iglesia que él perteneció. Felipe Monroy, a ver, bueno, pues vemos el resultado de lo que pasó con el padre, pero quiero preguntarte, tratar de revisar cómo ha sido impactada la iglesia, cómo han sido impactados los templos religiosos
en esta narrativa de guerra contra el narcotráfico, en esta escalada del crimen, donde vemos que, bueno, aparentemente 200 organizaciones existen trabajando entre sí en distintas partes de México. ¿Cómo ha golpeado la violencia a la Iglesia Católica? Bueno, los pastores creo que con bastante sensatez han reconocido que el impacto que la violencia tiene sobre la Iglesia Católica es el mismo impacto que tiene sobre la ciudadanía en general. Es decir, no hay una situación o especial o minimizada que puedan sufrir tanto los ministros como los partícipes, agentes de pastoral, y que no sufra la ciudadanía en general, ¿no? Es decir, sí tenemos un problema obvio en el asunto de violencia, en las inseguridades, y, y, y entre la población pues, se encuentran justamente sus pastores desde los obispos, obviamente los sacerdotes, y me gustó justamente lo que comenta el padre Philip, porque muchos de los defensores de derechos humanos que obviamente están poniendo el hombro y además se ponen en riesgo para atender muchas de estas realidades lacerantes en el país, pues en algún punto de su propia historia personal y de su cercanía con algunas instituciones, pues tienden a partidizarse, no tienden a politizarse, más que politizar, a partidizarse, es decir, a generarse en una facción específica de la política, y desde allí comienzan a hacer esa labor, que sigue siendo notable, heroica, muy generosa, pero tiene ya un cariz, digamos, de una intencionalidad partidista o política. Y lo que sucede en general, y creo que en la gran mayoría de los actos de desarrollo comunitario, social, etcétera, que hace la Iglesia en medio de estas situaciones de violencia, intentan no partidizarse, intenta abrirse al diálogo, insertarse en una serie de dinámicas de mediación o intermediación o de escucha o de promoción de la paz sin enarbolar algún tipo de bandera muy particular, ¿no? Bandera partidista. Y también tratando de generar esta solidaridad y esta subsidiariedad desde la doctrina social de la Iglesia para todas las esferas que estén tratando de comprometerse en esta construcción de paz y en esta denuncia de la violencia. La Iglesia Católica ha sido fuertemente impactada no solamente por el asesinato, insisto, de sus ministros de culto, que toma un punto de quiebre con el asesinato en Cerocagui de los sacerdotes jesuitas, y que comienza justamente a articularse una serie de trabajos que ya venía un poco de tiempo atrás, y muy particularmente de lo que sucedió en Guerrero con la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, que comienza la Iglesia Católica a articularse en diferentes movimientos, y uno muy particular que tiene que ver con los centros de escucha en donde se atiende a las víctimas, se escucha cuáles son sus problemas, se acompaña a madres desaparecidos, se acompaña a personas tienen algún familiar asesinado, violentado, etcétera. Y se ha trabajado desde esta perspectiva. En Cerocahui, en el 2020, trabajan no solamente en esta parte de los centros de escucha, sino en la integración de foros de diálogo, en algunos espacios de interacción comunitaria, en donde todas las organizaciones tratan o intentan pues, ofrecer algunas de las experiencias de construcción de paz más positivas para las localidades. Y se concluyó, digamos, en una esfera muy importante, cuando los tres candidatos a la presidencia de la República, más otros candidatos a gobernadores y alcaldes, etcétera, en México, pues firman los compromisos de paz emanados justamente de esos diálogos nacionales por la paz, o diálogos, foros y encuentros que se tuvieron a lo largo y ancho del país. Ahora, lo que sucede también con el caso del padre Marcelo genera otro nuevo parteaguas en donde la Iglesia se da cuenta no solamente de que tiene que participar en este tema de los centros de escucha o en la generación de diálogo, sino también en una posición de generar un poco más de esperanza en la sociedad que ya se ha estado pues acostumbrando tristemente a esta situación. Y creo que además de que el asesinato triste, pero bueno, ya sabemos que al final la sangre de los mártires es semilla del Evangelio para la Iglesia. Eh, Creo que además de la muerte del padre Marcelo, la presentación del Papa Francisco de su última encíclica sobre el amor y el corazón de Jesús, el amor humano y divino, creo que viene o podría reforzar fuertemente a la Iglesia a comprometerse mucho más
en esta especie de acompañamiento espiritual y amoroso y también social para tratar de rescatar el verdadero corazón de las personas que ya está demasiado contaminado, está demasiado perdido entre la venganza, la sangre, la violencia, el privilegio, por supuesto, la búsqueda de estos bienes efímeros y tan cortos como el dinero, el prestigio, el éxito, la parte más inmediata del éxito y que olvida justamente su dimensión, no solamente a largo plazo, sino trascendental, en donde la gente pues también puede tener un horizonte de buena vida y de vida en abundancia. Padre Fili, estamos, bueno, les recuerdo a todos nuestros usuarios, estamos en Debatible por diario 24 horas. Su agradecimiento que nos acompañen en esta mesa. Estamos revisando el brutal, el lamentable, el condenable asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas. ¿Por qué no debemos de normalizar esto? Hay temas que empezamos a normalizar, ya no nos sorprenden, ya lo vemos como algo común. ¿Por qué no debemos de normalizar esto, padre? ¿Por qué debemos de ser sensibles? De tomar algún tipo de acción, que no se vuelva esto ya un tema recurrente de todos los días en el país. Pues es complicado. Yo pensé que ya la sociedad de una manera había normalizado la violencia, pero mm, fíjate que algo que pasó, que me llamó mucho la atención fue en la ejecución del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que a diferencia de otras ocasiones donde vemos estas escenas, ¿no? De personas decapitadas y exhibidas, hubo eh, una indignación colectiva de la ciudad, eh, de las iglesias, las instituciones, que para mí me llevaron a cuestionar si ya habíamos normalizado la violencia, porque en otra ocasión pues es como que, bueno, este, en algo andaba o pues ya, ¿no? Ya lo mataron. Y sin embargo aquí, pues se volcó la sociedad pese a el miedo, ¿verdad? Que pudiera existir de que algo. Y lo mismo pasa con el padre Marcelo. Pese a que pues son territorios difíciles, toda esta zona de San Cristóbal, San Juan Chamula y La Rainza, yo pude ir al sepelio el primer día y la gente que se movilizó, pues igual fue en grandes números. Entonces, yo creo que eh, después de normalizarlo, llega un punto donde llega a haber un hartazgo por lo que se está padeciendo y eso pues nos está llevando a despertar, yo siento una conciencia que no se había trabajado. Eh, yo vengo de las diócesis, lo puedo considerar así, eh, más conservadoras de México, en Guerrero, de Chilpancingo, Chilapa, pues muy antigua, y pues sabemos que muchas diócesis pues no le entran a esta reflexión, eh, no desarrollan mucho pues eh, las directrices de la pastoral social. Yo llegué a esa diócesis y pues no existía, pese a que había nombramientos de personas encargadas de pastoral social, pues ninguna estructura y aún así hoy se nos sigue complicando generar una estructura de la propia pastoral social. Y eso pues eso da una lectura de cuál es el pensamiento de la iglesia, ¿no? Muy alejado de esas realidades. Pero bueno, lo que quiero aquí apuntar con esto es que ahora, ¿verdad? Este asesinato eh, del presidente municipal con esta tendencia de los obispos de México a comenzar a hablar del tema, a sistematizarlo, ¿no? Ahora desde los diálogos nacionales de paz ha servido como una plataforma, digamos, un poco que les da seguridad a los obispos para comenzar a moverse en estas aguas. Aquí
pues ahora ya nuestro obispo, le reconozco, ¿verdad? Y no solo él, sino alguna parte del clero que empieza, ¿verdad?, a involucrarse, a buscar maneras de cómo en ese diálogo con el Estado se empiezan a atacar estas causas, se empiezan a generar buenas prácticas, empezamos ahora sí a hablar el mismo lenguaje. Con eso sería muy importante y suficiente que empresas, que sociedad civil, que iglesias, que Estado tengan un mismo lenguaje en torno a la paz, porque pese a que hagamos lo que hacemos como compromisos propiamente, ¿no? De conciencia y pastorales, pues son pues actividades aisladas, ¿no? Que en realidad parecieran curitas y parches a una sociedad que está herida y que no son la cura para eso. Yo lo he visto en estos años. Yo llevo 7 años en Chilpancingo, en esta diócesis, y he caminado con colectivos, he visto cómo evolucionan colectivos, cómo se fracturan colectivos, cómo hay nuevas víctimas, desapariciones, eh, caminado con los propios padres de los 43 años de Ayotzinapa, y no es sencillo, en verdad, dar una respuesta desde, mm, digamos, eh, aislada, por muy buena que pueda parecer, si no hay una articulación y una conciencia nacional. Yo siento que necesitamos crear una conciencia nacional donde la sociedad civil, los actores, todos nos podemos concientizar de que es un problema serio que nos afecta y que nos sigue afectando y que tenemos que involucrarnos de una a otra manera. Entonces, por eso no es bueno normalizarlo, y aunque quisiéramos ya normalizarlo, la No escala de podemos, padre, violencia, no se puede no, normalizar esto. no. Así es, entonces, pues eso es lo que puedo compartir de eso. Muy interesante la reflexión que nos da el padre sobre este tema. Felipe Monroy, a ver, ahorita vamos a hablar cuál es el llamamiento, cuáles son las secciones que hay que pedirle al Estado. Quisiera preguntarte a ti como analista religioso, ¿hacia dónde debe de ir la iglesia ahora? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomar unos replanteamientos distintos, porque dice el padre, pareciera que estamos divididos en sectores y en algunos, pues no se dan cuenta las llamas en las que estamos viviendo, ¿no? El gran problema en la que vive el país, y pues sí, tristemente no es lo mismo estar en Chilpancingo que estar en la Ciudad de México, no es lo mismo Claro. estar en Guanajuato que estar en Nayarit o en algún escritorio en Querétaro, ¿no? También la iglesia debe de replantear algunas formas, algún mensaje, alguna de sus acciones, Felipe. Bueno, no me quisiera abrogar ni la facultad ni la posibilidad de decir qué es lo que debería hacer la iglesia, porque obviamente es una, Como un es análisis de una, es algunas. una comunidad muy grande, muy diversa. Obviamente, primero, partir y creo que en general los pastores, los obispos tienen una conciencia muy clara sobre cuál es el verdadero problema. Pero es cierto que también las estructuras, como le dice el padre Fili, no son ni las suficientes ni están en las mejores condiciones para poder atenderlo. Y no me refiero solamente a las estructuras de pastoral social, es decir, de acompañamiento en esa, digamos, esas circunstancias complejas de la vida, desde las comunidades, sino incluso también desde la formación. Obviamente la catequesis tiene ahí una posibilidad de educar en la paz, de educar el tejido y reconocer el tejido de construcción de paz desde las familias, desde los jóvenes, adolescentes, niños. Obviamente en el centro de los hogares, en el trabajo que pueden hacerse con las mujeres, no solamente las mujeres amas de casa, sino que las que en su gran mayoría hacen de amas de casa y también llevan el pan a sus hogares. Obviamente el tema de la violencia intrafamiliar, el papel de la masculinidad, hay mucho en el tema de formación que se puede hacer y creo que poco a poco se está tratando de interiorizar en la iglesia estos temas. Aún queda mucho que hacer, obviamente,
pero creo que la conciencia al menos ahí está. Lo segundo es el tema de los centros de escucha y de la acción, digamos, comunitaria con las personas que sufren. La Iglesia Católica es una red muy grande donde se está involucrando no solamente los sentimientos espirituales de muchas personas, sino también los deseos de que las comunidades vivan bien y en paz, ¿no? Y que de cierto modo pues se alcance los mínimos del reino de Dios en esta tierra. Y digo que es importante valorar la capacidad que tiene la Iglesia como una red de comunicación, como una red de trabajo, porque además se ha hecho, y ustedes recordarán, durante el proceso electoral pasado, no solamente se alcanzó un volumen, un tiraje gigantesco de millones de panfletos y también de cientos de miles de lonas que se colocaron en casi todas las parroquias del país para incentivar la participación ciudadana en el proceso electoral. Es decir, hay recursos no solamente económicos para poder acercar algún tipo de materiales a las comunidades, sino también hay, creo, una intencionalidad de participar en la transformación social y efectiva de las diferentes regiones del país. Entonces, creo que así como se hizo en el proceso electoral, con esa energía, con ese recurso, con esa capacidad, digamos, de capilaridad, de bajar hacia todas las parroquias y comunidades esta iniciativa de participación ciudadana, creo que también tiene la capacidad, esperemos que haya un poco más de compromiso, de hacer, difundir y hacer bajar estas intenciones, insisto, de construcción de paz, que no solamente se circunscriben a la atención directa de las víctimas o de los familiares de las víctimas, que ya es mucho trabajo, que evidentemente es heroico, sino también en esta parte de formación para la paz, de recuperar mucho del magisterio del Papa Francisco, que ha sido sumamente claro cuando habla con México, o al menos con la Iglesia mexicana, que creo que nos ha dado pistas muy concretas de hacia dónde tenemos que partir y hacia dónde tenemos que dirigirnos, y que pasan por estas cosas, ¿no? El tema de no buscar privilegios, no buscar que en el diálogo exclusivamente con las autoridades o en las grandes, digamos, tomadores de decisión, que es una parte que sí se tiene que hacer, pero no pensar que eso es solamente el único trabajo que debe hacer la Iglesia para después derramar todos los bienes sobre la población, sino que tiene que estar inserta entre los pobres, con las comunidades, salir del templo, encontrarse allí con las comunidades heridas, sufrientes y aquellas que quizá no lo están del todo, pues también revisar obviamente su espiritualidad y su formación para que se sigan manteniendo algunos de estos valores y principios tan necesitados hoy por la sociedad mexicana. El problema del éxito inmediato, el problema del acceso a bienes, principalmente del dinero y del prestigio, de una manera ilícita o criminal, pues sigue siendo, digamos, una cultura que ha permeado en corazones de muchas personas, de muchas mujeres, hombres y niños, por desgracia, y que pues se tiene que evidenciar cuáles son los rostros que dejan heridos justamente por esas búsquedas, ¿no? Y no me refiero solamente a los criminales directos, sino también a muchas estructuras o sistemas de opresión que evidentemente bajo ese principio de ganancia, de autosuficiencia, de superioridad, de agresividad, pues son los que al final de cuentas están favoreciendo que los sistemas también de violencia se perpetúen. Entonces creo que la Iglesia Católica tiene esa gran capacidad, esa gran potencia, no solamente de distribución en todo el territorio nacional, sino también de liderazgo moral que tienen sus sacerdotes, sus religiosas, catequistas, laicos, misioneros, etcétera. Tiene esa gran capilaridad también para hacer descender grandes mensajes y atenderlos allí donde se necesitan. Y muy particularmente, por supuesto que hace unos días, también en una entrevista, me preguntaba mucho sobre los sacerdotes que son referentes en este tema de la construcción de paz. Y yo les insistía mucho en que no solamente los sacerdotes, que sí, por supuesto, son heroicos y a veces mártires, como en estos casos que estamos hablando, sino también las diferentes redes que ya existen. Y particularmente en Chiapas quiero hacer un reconocimiento gigantesco a este Consejo Diocesano de Mujeres, el CODIMUJ,
en donde participan más de 10,000 mujeres indígenas, campesinas, laicas, misioneras, religiosas, y que todos los días están haciendo de gran manera justo el trabajo que el padre Marcelo, el padre José Avilés, obviamente el padre Filiberto, hacen también en sus diócesis, ¿no? Y también a ras de suelo, acompañando, guiando, orientando y construyendo muy delicada, muy delicadamente y muy tenazmente ese famoso tejido de paz, ¿no? Artesanalmente ese tejido de paz. Entonces creo que tenemos que primero ver a la iglesia no solamente como esta parte, digamos, eh, jerárquica y vertical, que si lo decían arriba, todo sucede abajo, sino como esa especie justamente de red en donde reconociendo todos los trabajos que ya existen y hay y valorándolos, pues creo que podemos hacer mucho mejor bien a la sociedad mexicana que, insisto, pues tanta falta le hace en estos contextos de violencia. Muy bien, Felipe. Padre Fili, a ver, quisiera ir tantito a Chilpancingo después de esta ejecución del alcalde Alejandro Arcos. Pues hay una indignación muy fuerte. ¿Cómo van las cosas de aquel lado? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va la situación en su estado, padre? Pues mira, algo que quisiera primero mencionar es lo que sucedió el día de ayer. Eh, Pareciera como que si fueran este, flashes, ¿no? De realidad y de repente ya como una centella y, y desaparece, o sea, te sorprende, desaparece y sigue las cosas normales, ¿no? El día de ayer a las 5 de la mañana, un nuevo grupo, bueno, que tiene ahí raíces en la Costa Grande, pero bueno, se identificó con como nuevo grupo en, en, en el municipio de Tecpan. eh, Sacó un video muy de madrugada. A las 5 comienzan a incursionar al municipio de Tecpan, empiezan pues a pelear con el grupo local, con policías municipales y con el ejército. Y cuando llegan a tocar al ejército, pues todo el estado se vuelca y en unas 12 horas eh, a- asesinaron pues al menos 12, de 12 a 20 son las cifras que se manejan de estos miembros de este grupo, detienen a otros 10. Entonces, pues fue muy efectivo para mí la actuación de la fuerza, coordinada con la Fiscalía, con el, la Guardia Nacional, con el Ejército, y me lleva a una cuestionante de por qué a veces sí funciona y porque a veces no funciona la fuerza pública, la estrategia de seguridad. Y me llamó a cuestionar, es porque tenemos una nueva comandante, ¿no? En las Fuerzas Armadas que da un poco más de esa libertad de repeler estas agresiones o cuál es lo que está pasando y que nos pinta un escenario un poco, pues, complicado. Eh, yo alguna ocasión hablando con un coronel de la Guardia Nacional me decía, pues yo he estado en secciones donde nos dicen no queremos ni un preso y pues no detenemos a nadie. Entonces, vemos que al final son estrategias que al final las fuerzas públicas tienen que simplemente obedecer. Y vemos, o lo contrario, ¿no? Lo que se esperaba después del alcalde, que se supone hay un grupo de la delincuencia organizada detrás de esto y que no ha habido ni siquiera una detención, ¿no? Ni una sola detención, ni un solo operativo en el lugar donde este grupo de delincuencia organizada pues opera. Entonces vemos esas contradicciones donde hay una pasividad total y donde hay una acción, o sea que en 12 horas desactivaste el conflicto armado que se iba a iniciar por la pugna de un territorio. Entonces, aquí siguen estando los intereses de poder fácticos que tienen que ver con el poder político y económico, que son los que al final van determinando las estrategias de seguridad. Eso es una realidad que tenemos que ir superando y que pues en Guerrero la vamos a seguir padeciendo. Pues eso pasó, ¿no? Eh,
ahora estamos pues en esa esperanza. Mismo día de ayer nos reunimos el obispo con el canciller, el, 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 el que se encarga de la Vicaría General y el del decano de Chilpancingo, porque ahorita pues el decano de Chilpancingo tiene mucho, ¿verdad? Quedó muy motivado y movido de esta situación que se está viviendo en la ciudad, que la vivimos en febrero y que hay una preocupación de que se vuelva a, pues a reactivar este conflicto, pero que de una u otra manera esto nos mantiene alerta y nos mantiene organizándonos. Entonces, al final, yo creo que nosotros respondemos desde no nuestros propios miedos o inseguridades, sino del pulso que nos va marcando la población, porque la población en verdad, o sea, nosotros la vemos, pues la vemos cada domingo, la vemos, vemos sus funerales cuando son personas que han sido ejecutadas, sabemos pues el sufrimiento que van teniendo, ¿no? Ahora desde esta red de centros de escucha, donde los propios laicos son los primeros que sienten el dolor de las víctimas. Eh, entonces, actuamos referente o queremos dar una respuesta referente a esas realidades que nos están llegando a las puertas de las iglesias y que nos llaman a movernos. Entonces, eh, pues es complicado, sigue siendo complicado Guerrero, sigue siendo complicado Chilpancingo, pero hay luces de esperanza por esta organización. Estamos en conexión con el padre Atilano, ¿verdad? Que se encarga pues de los diálogos nacionales de la paz y de llevar estos esfuerzos, estas agendas con el gobierno. Y siento que pronto vamos a ver algo importante en Chilpancingo que va a tener que ver con con la Agenda Nacional de Paz. Y por otro lado, pues seguimos, ¿no? Exigiendo la parte jurídica. Nos comprometimos con la Vicaría de, de Justicia y Paz desde el Centro Minerva Bello. Vamos o ya tomamos, ¿verdad? Ya estamos trabajando con nuestro equipo jurídico en el caso del padre Marcelo. Entonces, pues vamos a estar muy activos en esa parte, en la parte judicial del caso del padre. Este, y pues seguimos, o sea, al final con las precauciones. Yo sí comparto, ¿verdad? Yo sí he aceptado la seguridad que me ofreció desde el mecanismo de protección a defensores y periodistas. Se incrementó después del asesinato del alcalde por ser pues al final yo trabajaba con él en este tema de la pacificación y el diálogo con los grupos. Pero Para mí o sea, cuando supe ha de haber eso, sido un golpazo, padre, ¿no? Usted que está sí, no, fuertísimo. yo no lo podía creer, no lo podía creer. Estuve incluso en ese periodo de negación, de decir, no es él, se parece, no es él. O sea, para mí no había cabida en que haya sucedido eso cuando pareciera que todo iba bien, ¿no? O sea, todo iba bien en cuestión de que no había alguna afrenta directa con uno de los grupos que operan en Chilpancingo. Entonces, para mí fue como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo? Que yo no lo sé. Entonces, me puso a mí propio mismo, ¿no? Pues sí, me asusté demasiado porque digo, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Cuál es el riesgo? Ya conforme a los días, pues se fue un poco, ¿verdad? Aclarando la situación, saber que hay un tercer grupo que no estaba en estas conversaciones, que tiene un interés en la plaza de Chilpancingo, una situación detrás también política familiar del alcalde y pues que no podemos simplemente decir, fue tal grupo y lo señalamos. Y es fácil, ¿verdad? Decir, y el Estado de una manera revictimizar a las personas al decir, pues es porque el narco ya están involucrados y fue un ajuste de cuentas. Y ya, ¿no?
Y es lo que quisieron hacer inclusive con el padre Marcelo, por ahí una este, chiapaneca, ¿verdad? Diputada, creo que es diputada, senadora, Senadora Cam- empresaria, ajá, que Patricia decía Armendariz que, la diputada. pa- exacto, decía que el narco había ya rozado, ¿no? A la iglesia y que podría, o sea, al final quiso dar a entender que el padre Marcelo eh, lo Se había revitimó, aliado con los narcos. se había aliado. Y es algo Cuando que yo realmente padezco. fue ejecutado porque alzar la voz, por tratar de defender a los demás. Es algo que usted padece, padre, nos dice. Sí, es algo que yo padezco porque, pues, a mí me han buscado personas del Ejército, de la Guardia Nacional. Hay um, una aversión, ¿verdad?, contra mi figura en Guerrero, especialmente de los altos mandos del Ejército, desde lo que sucedió con una masacre en un conflicto entre la familia michoacana y los Tlacos, donde la visibilicé y la documenté junto con los medios de comunicación, y para ellos fue como que, no sé, les toqué, digamos, el Los orgullo, enojó, los enojó. los enojó, y de ahí han tenido esa, digamos, tendencia a quererme vincular, a decir que yo, este, es, pues básicamente estoy coludido con ellos y así, ¿no? Casi, casi de frente hemos tenido esas conversaciones. Entonces, yo he tratado de que, pues desde el propio Estado, ¿no? Eh, no se criminalice estas funciones, porque al final lo que hacía el padre Marcelo, lo que hacemos nosotros continuamente, pues es mediar entre estos grupos. Y sí, falta, a diferencia de Colombia, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? En Colombia, esto es una estrategia nacional y por lo tanto apoyada por el Estado y las fuerzas políticas y dan un cierto tipo de seguridad jurídica a las personas que están en este tipo de diálogos, en este tipo de mediaciones. Y aquí en México lo estamos haciendo pues casi, casi eh, pues por nuestra cuenta, ¿no? Y con toda la vulnerabilidad jurídica que implica pues al final encontrarte con ese tipo de personas y lo fácil que puede ser vincularte con estos grupos, ¿no? Desde el propio, a mí me lo decía este, Sabina Berman, ¿no? A mí me pidieron no entrevistarte porque decían que eras un padre narco. Entonces, hay ese, ¿no? O sea, hay en políticos, los que están ahorita en el poder, pues esa eh, tendencia, ¿no? Pues, involucrar a quienes nos hemos metido en el conflicto de una manera, pues, directa, ¿no? Y que al final pues podemos terminar manchados. A ver, padre, pues Guerrero, pobre Guerrero, entre huracanes, la violencia, pero también da un poco, un mínimo de confort sentir que hay esperanza de usted, padre. Eh, Ayer hay un detenido ya por la muerte del padre Marcelo Pérez. Pues se apresuraron que hubiera ya alguien, ¿no? Culpable pero pues esto no calma la situación, esto no calma el conflicto, esto no calma el problema. Este, Se termina ya lo del padre con este detenido. Pues no, primero es un avance que la FGR haya atraído el caso. Eh, Hay comunicación con el fiscal que está encargado de este caso y primero se va a tener que este, pues verificar toda la información que viene de la Fiscalía del Estado, incluyendo esta detención que ocurrió bajo la Fiscalía del Estado, si se acredita, ¿verdad? Las averiguaciones, si se acredita la detención, si se acreditan las periciales o cualquier situación que haya generado la propia Fiscalía del Estado, pues se va a aceptar, pero si no, pues se tienen que realizar nuevas periciales para tener mucha certeza. Entonces, para mí, no estoy 100% seguro que se hagan periciales adecuadas.
que no tenga ningún sesgo, ¿verdad? Sabemos que las fiscalías locales muy difícilmente van a tener una libertad de investigación, entonces confiamos que ahora con la Fiscalía de la República se pueda trabajar de una manera independiente el caso. Felipe Monroy, ¿qué resaltas? ¿Con qué te quedas? ¿Hacia dónde debemos de ir? No, ¿Cuál pues, es el llamamiento que se le debería de hacer al Estado? pues híjole, es que es muy complicado porque primero hay que reconocer fuertemente que el trabajo que se hace a ras de suelo, por supuesto el padre que hace Filiberto, el padre Fili, y muchos otros defensores, muchos otros articuladores del tejido de paz en el país es heroico, porque en muchos casos, por desgracia, las propias autoridades pues están permeadas no solamente de los grupos criminales, sino de un sentimiento quizá todavía un poco más riesgoso que es el de mantener privilegios y mantener controles que les garanticen, digamos, un usufructo o un bien quizá no bien habido, esos bienes no bien habidos, y que, y que justamente trastocan mucho de la posibilidad de trabajar con ellos. El padre Marcelo no solamente estaba amenazado por el crimen organizado, por los diferentes grupos delictivos, sino también por las propias autoridades. Recibió varias órdenes de aprehensión. La fiscalía, una parte de la fiscalía especializada en el estado de Chiapas, pues lo buscaba y lo quería meter a la cárcel acusado de secuestro de 21 personas. Entonces, también nos enfrentamos a eso, ¿no? Y yo creo que los defensores de los derechos y los ministros de culto y todas las personas que están involucradas en esto, insisto, su labor es muy delicada, muy heroica, muy difícil, que los medios de comunicación también tenemos que ser muy responsables con ellos, visibilizando, por supuesto, los problemas, pero también cuidándolos, porque no están solo a merced de los grupos del crimen, sino también de algunas autoridades y miembros digamos, del gobierno que están involucrados con mucha tristeza justamente con estas estrategias. Grupos. Insisto, no solamente los grupos, sino las estrategias de poder, las estrategias de privilegio y de usufructo que generan pues una gran incertidumbre entre todos, ¿no? Entonces creo que lo principal de reconocerles es la labor, el compromiso, la responsabilidad de los medios de comunicación con ellos y también pensar que como ciudadanos nos toca exigir con muchísima claridad más transparencia al servicio público, a las autoridades, tener mucha responsabilidad en la elección de los mismos y en el seguimiento permanente de sus acciones. Tenemos que conocer muy bien quiénes son nuestras autoridades, porque por desgracia, en muchos casos, muy malamente, están involucrados también en estas circunstancias delictivas. Y eso, pues, no favorece a los procesos de construcción de paz. Muy bien, Felipe. Padre Filiberto, ¿con qué se queda? ¿Qué hay que subrayar? ¿Qué hay que destacar? Pues esto, ¿no? Pues yo llamaría al Estado a ser más sensato en reconocer que pues nuestro enemigo no es el Estado, no estamos nosotros actuando desde una filosofía anarquista y, y política en cuestión política electoral, que queremos privilegiar algún tipo de grupo o algún tipo de poder político o de corriente. Yo creo que debemos de encontrar dónde eh, estamos cruzando intereses para beneficio de la población, para beneficio de México, y desde ahí trabajar desde esas diferencias y poder, pues, de una manera seguir caminando por una renovación de este país, una renovación moral, yo así lo llamaría, porque pues si hemos caído en la corrupción, si hemos caído en que personas prefieran dedicarse a actividades ilícitas y actividades lícitas, pues tiene que ver por qué, pues, los valores pues aquello que puede distinguir una sociedad, pues están, digamos, ausentes o en decadencia.
Les mando un abrazo fuerte, les agradecemos mucho su participación en la mesa de debatible, Felipe Monroy, padre Philly. De verdad, muchas gracias por tratar de entender, de comprender qué es lo que está revisando. Todo esto que sucede y lo que pasa en México, lo que pasa en el mundo, por supuesto, pues que seguirá siendo debatible. Los invitamos posteriormente a otras mesas aquí en 24 horas. Un gran abrazo, padre Filiberto, mis respetos, Gra- mi admiración, y muchas gracias, Emanuel, al servicio. Gracias, padre. Le mando un abrazo fuerte y cuídese mucho, Gracias. por favor.